Si ustedes ven el título, ahí dice todo lo que Dios creó es bueno. Recuerdo hace 10 años atrás, yo me bauticé en agosto 15 del año 2015, fue que yo me bauticé. Y cuando uno conoce el Evangelio, se siente, am, hay un, hay un gran cambio de vida, pero hay una pasión que uno quiere hacer todo para Dios. ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando uno se bautiza, está recién bautizado, uno quiere servir a Dios más, ¿verdad? Y después no sé qué nos pasa. Bueno, en mi caso yo siempre quiero servir a Dios, pero muchas personas después de pasar un tiempo es como que se va ese gozo de haberse encontrado con el Señor. Entonces yo recuerdo de que yo quería que mi familia conociera a Dios, que mis amigos conocieran a Dios. Entonces yo iba a visitar a todas aquellas personas que conocía y que quería. Y andando, visitando, dando estudios bíblicos, que no sabía mucho de la Biblia, ni tampoco ahora, porque hay muchos temas que es difícil de poder entender todo a cabalidad, una sola persona. Por eso hay diferentes personas que estudian la Biblia y es así como recibimos la verdad. Me acuerdo yo que iba a dar estudios bíblicos, visitaba a mis amigos, pero algunos de ellos que yo visité, su familia era evangélica. Y cuando empezábamos a estudiar la Biblia, su familia estaban allí, yo nervioso porque yo no sabía tanto, ni como lo digo, ni ahora tampoco, pero he aprendido un poco más. Y recuerdo de que cuando yo iba con mi fe de Jesús y empezaba a abrir y llegábamos, por ejemplo, a temas más difíciles como el estado de los muertos, la gente tenía un montón de versículos bíblicos que yo nunca había escuchado ni había leído en mi vida. Y ahí estaban en la Biblia. Y cuando ellos me citaban esas citas bíblicas, yo decía, pero no iba a ponerme a inventar ahí. Lo que hacía es que yo les decía, yo no tengo respuesta para esta cita bíblica. Déjeme ir a estudiar a mi casa y cuando yo regrese, yo le doy una respuesta para no inventar. Y fue así como yo desperté una pasión por esos textos difíciles de entender. Porque me di cuenta que las personas necesitan comprender las escrituras. Y yo aprendí muchísimo también, porque a veces como adventistas hay muchas citas bíblicas que ignoramos, porque estamos en un mundo diferente. Muchos de nosotros no escuchamos pastores de otras iglesias. ¿Quién escucha mensajes de otras iglesias no adventistas? Sí, yo escucho también. Claro, no es malo. Miren, la iglesia adventista no le prohíbe a nadie leer otra literatura de otra iglesia ni escuchar a otros pastores. ¿Por qué? Porque creemos que cada persona tiene que buscar la verdad por sí sola. Entonces, no se le prohíbe. Y si usted quiere ir a otra iglesia, vaya, pero se va a dar cuenta que el mensaje es diferente. Entonces fue así como yo desperté esa pasión por saber más de estos textos difíciles. Y uno de esos textos difíciles que me citaron fue este que vamos a estudiar en esta mañana. Las personas, yo estaba dando el estudio bíblico de las normas cristianas y ahí se encuentra Levíticos 11. Y uno llega y le dice a la gente, bueno, en la Biblia dice que esto se puede comer y esto no se puede comer. Y me citaron este y otro montón de versículos que contradecían prácticamente lo que yo estaba diciendo. Así que si alguien les cita este versículo, ojalá que después de este tema ustedes puedan dar una respuesta bíblica, porque la Biblia no se contradice, sino que la Biblia tiene su propia interpretación. A veces la respuesta a las citas bíblicas está en el contexto inmediato. Es decir, usted lee unos pasajes anteriores o unos pasajes posteriores y ahí está la respuesta. Pero muchas veces no es así. Tiene que ir al contexto de toda la Biblia. Así que vamos a orar para que el Espíritu de Dios nos ilumine en esta mañana. Querido Padre y buen Dios, gracias le damos por su palabra, Señor. Que aunque sabemos que hay textos que son difíciles de entender, tú nos has dado la inspiración, Señor, para poder comprender. Y en Santiago dice que si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios y que tú le darás en abundancia, Señor. Así que oramos para que
tu Espíritu Santo nos ayude a comprender tu palabra y a obedecerla. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 18. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer esta cita bíblica primero. Cuando lo tengan pueden decir amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 18. Y dice, y entiendan que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les escribió, según la sabiduría que le ha sido dada. En todas sus cartas habla de esto. Ellas contienen algunos puntos difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismo. Y ustedes, amados, prevenidos como están, guárdense para que no sean arrastrados por el error de los inicuos y caigan de su firmeza. Antes, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. A Él sea la gloria, ahora y por la eternidad. Amén. ¿Hay pasajes difíciles de entender? Sí. Pablo tiene muchísimos que son difíciles de entender, porque aquí dice que según la sabiduría que le ha sido dada, él escribió. ¿Qué significa eso? Que Dios revelaba, pero Dios permitía que cada escritor lo escribiera en sus propias palabras. Entonces, cuando ellos escribían en sus propias palabras, aparentemente hay cosas que ellos escribieron que contradice con otras cosas que dijo otro escritor, pero no es así. Vamos a ver esta cita. En Primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo del 1 al 5, dice lo siguiente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice el versículo 3, prohibirán casarse y mandarán, si pueden abrir su Biblia en 1 Timoteo 4, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué van a hacer ustedes si un día les citan este versículo de la Biblia? Ese mi tío del cual yo siempre les hablo, él era de otra iglesia, una vez me dijo, estaba comiendo cerdo y me dice, es por la oración que se santifica. Y él oraba y dice que con esa oración la comida quedaba santificada. Si querés, Eduardo, no está apareciendo bien aquí. Lo voy a poner directamente con el iPad para que sea más fácil. Entonces, vamos a volver a ver los versículos primeros para que vayamos comprendiendo lo que en realidad quiere decir acá. Déjenme poner esto rapidito, porque así avanzamos más y no espero. Un segundito. Bueno, ya está. Acá. Perdón por eso. Ok, ahora sí. Vamos a volver del versículo 1 y vamos a empezar a entender este versículo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, sabemos cuáles son los postreros tiempos, ¿verdad? Es decir, los tiempos finales.
El Espíritu Santo hablaba por medio de los profetas. ¿Recuerdan ustedes? Por medio de las Escrituras. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 15 y el versículo 18, los apóstoles dijeron, nos ha parecido bien a nosotros y el Espíritu Santo. Entonces, cuando aquí dice que el Espíritu está hablando, en realidad lo está haciendo por medio, en este caso, del apóstol Pablo, que está escribiendo esta carta. Y dice, en los últimos tiempos, y él habló mucho de esto, que vendría una gran apostasía. Dice, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es la palabra apostatarán o apostasía? Significa apartarse de la verdad. Alguien que en algún momento conoció la verdad, pero se alejó de ella. Para ser un apóstata, primeramente esa persona tuvo que ser un cristiano que conocía la Biblia, pero con el tiempo se fue alejando de la palabra de Dios y empezó a creer otras cosas, es decir, se descarrió de la verdad, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. El comentario bíblico adventista, ¿ustedes saben qué es cauterizar? Cuando a las vacas les ponen, o a ciertos animales les ponen con, ¿cómo se llama eso, hermano Mario? Que les ponen el fierro, ¿verdad? Que esa palabra es como cauterizar. Así tienen la conciencia muchos ministros y personas que enseñan la verdad. ¿Qué significa eso? Que ya no sienten dolor, ya no sienten tristeza, engañar a las personas y muchas veces por lograr sus propios intereses. La mayoría de veces son intereses económicos. Entonces engañan sin ningún dolor, sin ningún cargo de conciencia. Esto dice las Escrituras. Así lo hacen. En el versículo 3 dice, prohibirán casarse. Vamos a empezar por ahí. Voy a leer lo que dice acá en el comentario bíblico adventista. Pablo amonesta con los conceptos fanáticos que los gnósticos introdujeron en el cristianismo y que luego fueron perpetuados por el sistema monástico. Los gnósticos, ¿ya han escuchado ustedes hablar de los gnósticos? Sí, existía en el tiempo de Pablo y Pablo habló en contra de eso. Yo conocí una persona que era gnóstica. Los gnósticos creían, oiga bien, que toda la materia era mala y que había que reprimir y eliminar todas las pasiones del cuerpo material. De acuerdo con esta teoría, el matrimonio se convertía en una concesión a las concupiscencias de la carne, es decir, a los deseos carnales, y por lo tanto era pecaminoso. Pablo aclara que el matrimonio es una institución de origen divino y que combatirlo sería atacar la sabiduría infinita y los bondadosos propósitos de Dios. En el contexto inmediato de 1 Timoteo 4 tenemos 1 Timoteo capítulo 3 y si ustedes leen ahí, no lo vamos a leer, solo les voy a mencionar, pero ahí dice que si alguno quiere obispado o quiere ser anciano, quiere ser pastor, buena obra desea. Pero es necesario, dice, que ese obispo sea marido de una sola mujer. Entonces, ahí está aprobando el matrimonio. Pero aquí dice en el capítulo 4 que iba a venir una apostasía donde muchos iban a enseñar que casarse no era permitido por Dios, prohibirán casarse. Esto empezó con los gnósticos, pero se introdujo en la iglesia. Y ustedes saben cuál es la iglesia que prohíbe casarse a sus dirigentes, ¿verdad? A los sacerdotes. En el año 1079, el Papa Gregorio Magno fue el que estableció el celibato, donde establecieron de que ahora los sacerdotes no podían casarse. No vamos a entrar en ese tema. Pero mire, aquí estamos viendo ya que se estaba atacando algo que fue creado desde el principio, que era el matrimonio. Y ustedes saben todo lo que ha traído, todas las consecuencias de tantas personas o estos sacerdotes que no se han casado, pero sin embargo han cometido atrocidades sexuales.
violaciones, o sea, y eso no es ningún secreto, ustedes saben eso. Ahora vamos a la parte que dice, y tenemos en nuestra Biblia ahí abierta en 1 de Timoteo capítulo 4, dice, prohibirán casarse y mandarán, dice, abstenerse de alimentos que Dios creó. Vamos a ver ahorita cuáles fueron los alimentos que Dios creó. ¿Cuáles fueron? En Génesis capítulo y versículo 29 dice, toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. ¿Cuáles fueron los alimentos que Dios creó para comer? Eso fue antes del pecado. Después del pecado, Dios volvió a decir, comerás plantas del campo. En Génesis capítulo 3, versículo 8. Ahora surge una pregunta. Voy a explicar esto porque yo ya he hablado de alimentos que Dios ha creado así que para avanzar un poco. La pregunta es, ¿permitió comer Dios? ¿Dios permitió carne? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. En el libro de Deuteronomio capítulo 14, versículo 6, dice, y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiere entre los animales, ese es comer. ¿Qué más? Toda ave limpia podréis, de todo lo que está en el agua de estos podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama. Entonces Dios sí permitió comer. Entonces algunos dirán, pero ¿por qué en la iglesia adventista ahora algunos están enseñando que no hay que comer carne? Bueno, porque el propósito original de Dios no era que el ser humano comiera carne. Por ejemplo, a Jesús le dijeron de que Moisés mandó a pedir carta de divorcio. Es decir, no tenían problema con eso. Es decir, bueno, ya no quiero seguir casado con esta mujer, así que la dejo y me caso con otra. Entonces le dijeron, si Moisés, a Jesús, imagínense, si Moisés mandó a pedir carta de divorcio, ¿por qué tú estás diciendo otra cosa? Porque él dijo, al principio nunca fue así. Eso ocurría por la dureza del corazón. Asimismo ocurrió con la carne. ¿Cuándo fue que Dios permitió entonces comer carne? Eso ya lo he dicho aquí también en esta iglesia. Ocurrió después del diluvio. Recuerdan de que después de que el arca bajó a la tierra no había vegetación acá. Entonces fue ahí donde Dios por primera vez, lo registra en la Biblia, Él permitió a sus hijos comer carne. Y Él dijo lo siguiente en el Génesis capítulo 9, versículo del 1 al 5. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. En todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero la carne que es su sangre, no comeréis. Aquí Dios dio la orden. Él dice, todo lo que se mueve y vive le servirá para comer. Pero aquí hay una contradicción porque Dios está diciendo que todo lo que se mueve se puede comer. Y este es otro versículo difícil también. Pero hay un contexto inmediato. ¿Será que podemos comer de todo lo que se mueve sobre la tierra? Mire, esas personas que enseñan que podemos comer de todo, no comen ni cucarachas ni comen ratones. No comen. Entonces, ¿podemos comer de todo o no? En el capítulo 7 está la respuesta. Dice, voy a terminar con el 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. Aunque Dios permitió comer carne, no debía comer su sangre. Así que yo ya he dicho aquí también que
Los que comen bistec están comiendo carne y sangre. Y Dios, y muchas otras carnes también, como embutidos, que el 70% es sangre, porque tiran los animales completos ahí a que se muelan y muchas cosas. El punto es que eso está prohibido por Dios. Carne con sangre, prohibido. Así que si comemos carne, hay que comer sin sangre. Pero lo mejor es no comer carne. Ese es el consejo de Dios, no mío. Y de la ciencia últimamente también. Entonces, todo lo que se mueve y vive, le dijo, de eso pueden comer. En Génesis capítulo 7, es decir, 2 capítulos anteriores, dice que en el arca entraron 7 parejas de animales limpios y una pareja de animales inmundos. ¿Qué significa eso? Que Dios en su sabiduría dijo, bueno, cuando el arca descienda sobre la tierra no va a haber vegetación. Entonces por eso en el arca van a entrar 7 parejas de animales limpios, porque ellos van a poder comer de esos animales limpios. Entonces algunos dicen, la distinción que encontramos en Levíticos 11 de animales limpios e inmundos, eso fue dado para el pueblo de Israel. Mentira. Aquí ya había una distinción desde el principio. Dios dijo, pueden comer de estos animales y de estos no. ¿Quieren saber cuáles son? Lean Levítico capítulo 11. Ahí está la lista de esos animales. Si ellos hubieran comido un animal que Dios no había permitido, entonces se extingue la especie. ¿Sí hace sentido? Sí. Entonces Dios sí permitió comer carne, pero lo hizo sin carne. Pero recuerden que esto era por el momento, pero resulta que ellos se quedaron comiendo carne para siempre. Y hasta el día de ahora, nosotros seguimos comiendo carne. Otra cosa interesante, que en el pasado la carne no era tan dañina como lo es ahora. Ese es otro problema. O sea, es verdad, muchas personas por eso yo siempre digo, y esto lo dice el Espíritu de Profecía, muchas personas que viven en el campo, que ellos cultivan su tierra, cultivan su ganado, tienen sus gallinas, tienen sus pollos, tienen su leche y todo lo demás, para esas personas es más saludable comer sus carnes. Pero nosotros que vamos a comprarla a un supermercado, no sabemos si esa carne ya se arruinó. No sabemos ni qué tipo de carne estamos comprando, porque el papel aguanta con todo lo que le pongan. Si no, miren los documentales. A mí me encanta ver documentales. Ahí están las demandas que se hacen, pero como son empresas multimillonarias, entonces no se puede hacer nada. Lo único que podemos hacer es no consumir estas carnes. Ya sabemos que los alimentos entonces que Dios creó fueron, ¿cuáles fueron? Legumbres, frutas, todo lo natural, Dios lo creó para que lo podamos comer. Esto nos va a servir después. También de las aves de los cielos, dice 7 parejas, y eso ya lo mencioné. Ok, vamos a ver aquí. Ya vimos, prohibirán casarse, en el versículo 3, estamos ya. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Ya vimos cuáles fueron esos alimentos. Esa palabra, aquí quiero que pongan atención, porque aquí está la clave para que nosotros podamos responder a esta cita bíblica. Esa palabra que dice, y mandarán, recuerden que esta es una doctrina de demonio. Mandarán, dice, abstenerse de los alimentos que Dios creó. Esa palabra, abstenerse, recuerden que la Biblia no fue escrita ni en español ni en inglés. En el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esa palabra significa, se pronuncia apejomai, no apechomai, apejomai, y significa abstenerse, apartarse o mantenerse lejos, es decir, distanciarse. Ahora, podemos decir entonces, cuando dice, y mandarán a distanciarse o alejarse de los alimentos que Dios creó. La pregunta es, ¿quiénes se están alejando hoy día de los alimentos que Dios ha creado en el principio? ¿Los adventistas o los evangélicos? ¿Cuáles fueron los alimentos que Dios creó? Legumbres, plantas del campo, todo lo natural. ¿Qué están enseñando los adventistas?
que debemos comer eso, ¿verdad? Volvamos al principio. ¿Y quiénes están diciendo, no, esa comida, no, comamos de todo? Los evangélicos. Entonces, ¿quiénes están mandando a las personas a distanciarse o alejarse de lo que Dios ha creado originalmente para comer? ¿Quiénes? Los evangélicos. Entonces, el versículo no aplica para nosotros. Ellos se están alejando de lo que Dios ha creado. Y mire lo que dice después, y hoy lo vamos a entender mejor. Para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Vamos a ver primero qué significa la palabra acción de gracias. Si yo, pues digamos que esta Biblia es del hermano Mario, yo la tomo y la agarro para mí y le digo, hermano Mario, gracias. Gracias por la Biblia. Pero él nunca me la ha dado. ¿Cabe allí la acción de gracias? No. Ahora, si el hermano Mario me dice, bueno, aquí te regalo esta Biblia, pues yo le puedo decir gracias legítimamente, ¿verdad? Ok. El mundo cristiano agarra algo que Dios no les ha permitido comer y le dicen, gracias, Señor. En el tema anterior, bueno, mi esposa me estaba diciendo, dijiste algo raro. Y sí, es verdad. Y después yo vi el video y dije, sí, lo dije un poco diferente, pero no era algo raro que yo quería decir. Dije que las personas que comían cerdo se iban a ir al infierno. Y después yo dije, ¿por qué dije el infierno? Porque en mi mente, en la Biblia hay dos tipos de infierno. Está el infierno que es el sepulcro, el Seol, y está el infierno del libro de Apocalipsis, donde dice que van a ser lanzados al lago de fuego. Pero no creo que haya un infierno ahorita que está ardiendo en medio de la tierra, como dicen algunos predicadores. ¿Dónde me baso yo? De que en Isaías 66:17 dice que los que comen culebra y ratón y cerdo, esos serán talados o serán destruidos. Entonces, las personas que consumen algo que Dios no les ha permitido serán destruidos, dice en la Biblia. Entonces, no es ninguna herejía lo que yo estaba diciendo. Entonces, estas personas toman algo que Dios no les ha permitido y le dicen, gracias, Señor. Y dicen, cuando yo oro, lo que Dios dijo que no estaba limpio, ahora se hace limpio porque por la oración es santificada la comida. Y ellos dicen, porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿Todo qué? A ver. Está limitado. Exactamente. Este versículo está limitado. No es ilimitado. ¿Saben qué quieren hacer esa gente? Quieren agarrar como un hule y quieren estirarlo. Y cuando dicen todo lo que Dios creó es bueno, lo estiran y abarcan todo. No, en este contexto lo que está diciendo todo lo que Dios creó es bueno, es decir, todo lo que Él dijo que era bueno para comer en el principio, todo eso es bueno. Pero ahí no podemos meter el cerdo, no podemos meter cualquier otra cosa, porque si ponemos todo lo que Dios creó es bueno para comer, entonces podemos comernos las piedras también. No hace sentido. Está limitado a este contexto. Los alimentos que Dios ha creado, esos son buenos. Y no es la carne. Al principio, los alimentos que Dios creó fueron las cosas naturales, como vimos. Nada de eso hay que desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Está un poquito más claro ahora? Hay gente que no ora para comer. Mi esposa a veces se ríe de mí porque yo a veces, nosotros oramos, cuando estamos juntos, oramos juntos para comer. Y después a veces yo me levanto de la mesa a hacer algo y regreso y vuelvo a orar por mi comida. Y me dice, pero ya oramos para comer. Desde la vez que yo leí este versículo, yo sé que hay que orar para comer, porque por esa oración es santificada la comida. Por esa oración Dios no va a convertir algo inmundo en limpio. Pero cuando usted ora, está agradeciendo a Dios por los sagrados alimentos que Dios le ha provisto,
que mucha gente no tiene. Entonces siempre hay que orar por la comida. Si usted no tiene esa costumbre de hacerlo, porque a veces el hambre nos mata, hay que hacerlo. Esto es un mandato del Señor. Hay que orar por la comida, hay que dar gracias a Dios. Y no tiene que ser siempre una oración formal. No tiene que cerrar sus ojos siempre, pero dé gracias a Dios por la comida, porque por esa oración sí es santificado lo que Dios les ha dado. Entonces, ahora entendimos que este versículo está mal aplicado y a veces nosotros no podemos defenderlo porque nosotros también estamos lejos de los alimentos que Dios ha creado. Esa es una doctrina de demonio. Termino con este versículo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Vamos a leerlo una vez más para que ustedes lo interpreten ahora con lo que hemos estudiado. Primera de Timoteo, búsquenlo en su Biblia. Solo le vamos a leer para que ahora usted diga, ahora entiendo. Capítulo 4. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando espíritus de engañadores y de doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada la conciencia. Versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán, podemos poner ahí, a distanciarse, alejarse de los alimentos que Dios creó, para que con agradecimientos, dice mi versión acá, participasen de ellos los fieles que conocen la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Las legumbres, las frutas, los frijoles. Muchos estamos cansados de frijoles, pero es nuestra comida. Es bueno. Y nada hay que desechar, nada de eso, de lo que Dios ha creado para nuestra alimentación. Si se toma con acción de gracias, porque queda santificado por la palabra de Dios y por la oración. Así que recuerden, no vaya a orar porque Dios le bendiga su Coca-Cola, por favor. No, y no estoy exagerando, hermano. A veces la gente va a decir, bien exagerado. No ore por cosas que le van a hacer daño tampoco. Es la realidad, es la realidad. Dios no nos ha dado Coca-Cola, no nos ha dado cerdo, no nos ha dado camarones. No podemos decirle a Dios, bendice estas. Hay comidas que yo como, honestamente, que a veces son naturales, pero a veces me da pena pedirle a Dios, ¿saben? Porque yo digo, yo sé que esta comida no es la mejor, pero sin embargo le digo gracias, pero tengo que mejorar. No podemos orar por todo, hay que orar por lo que Dios ha permitido que comamos. Hagámoslo más conscientemente. Así que Dios les bendiga y no nos alejemos de lo que Dios ha mandado.